Hola a todos, en este video les voy a hablar un poco sobre las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Cuando las magnitudes se pueden medir mediante un instrumento de medida, se dice que dichas magnitudes son magnitudes físicas. Una magnitud física es una propiedad de un objeto, algo que podemos medir con instrumentos o incluso utilizando nuestros sentidos. Por ejemplo, podemos medir la masa de una persona o de un objeto. También podemos medir el tiempo en que un auto llega de un punto a otro. Magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes fundamentales, conocidas como básicas, son aquellas independientes de otras magnitudes. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se derivan de ninguna otra magnitud y que son esenciales para describir los fenómenos naturales. En palabras más simples, son aquellas independientes entre sí. Estas son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancias y la intensidad luminosa. Estas magnitudes son la base del Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema de medición que permite la estandarización global en la ciencia y la tecnología. Magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que están conformadas por una proporción o relación entre dos o más magnitudes simples. Las magnitudes físicas derivadas son las propiedades de un objeto que se obtienen a partir de magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes derivadas pueden ser el resultado de una relación de la misma magnitud física. Existen muchas magnitudes derivadas, pero aquí te traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la fuerza, el trabajo, la aceleración, volumen, densidad, presión, entre otras. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares. Una magnitud escalar es aquella que queda especificada completamente con un número seguido de la unidad correspondiente. Las magnitudes escalares son las magnitudes físicas que se definen con un número y sus unidades de medida. Por ejemplo, la temperatura, la longitud, la masa, el volumen, la presión, entre otras. Magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial es aquella que queda definida mediante su valor numérico absoluto, su dirección o recta sobre la que actúa y su sentido de actuación y su punto de aplicación. Las magnitudes vectoriales, en cambio, involucran mucha más información de la que simplemente se representa en una cifra y requiere de un sentido o dirección específico de un sistema de referencia determinado por la velocidad o la fuerza. Estas se representan mediante vectores. ¿Pero qué es un vector? Un vector es un segmento orientado en el espacio cuya longitud, medida con una unidad previamente elegida, es igual numérico o módulo. Su dirección es la recta a la que pertenece el segmento y su sentido el indicado por una punta de flecha dibujada en uno de los extremos. Ahora que sabemos todo esto, ¿para qué nos sirven las magnitudes físicas? Estas nos permiten describir un objeto. Estas magnitudes, que son muy importantes para una gran cantidad de casos de la vida cotidiana y científica, se relacionan con la masa, la longitud, etc. Por ejemplo, cuál es el peso de una persona, la temperatura del día, etc. Las magnitudes físicas sirven para lograr cuantificar alguna propiedad de un cuerpo y con ello entender y comprender las propiedades características de la materia. Como ya había mencionado, podemos medir la temperatura, la masa, el volumen o la densidad, entre otros. Todos estos nos sirven para conocer las características de un objeto o un cuerpo. Por ejemplo, gracias a las magnitudes físicas podemos conocer cuál es mi peso o cuál es la temperatura que tiene mi cuerpo. Gracias a esto es que las magnitudes físicas son tan importantes en nuestra vida cotidiana y es muy importante conocerlas también. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, recuerda darle like y comentar. Tampoco te olvides de compartir este video y muchas gracias por tu atención.